Hola, hola. Hello, bienvenidas a nuestras amigas fieles seguidoras de este podcast 2 de 50. Y bienvenida, Andrea. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola amiguita, ¿cómo estás esta semana? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Aplicando muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Ay, sí, qué bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las que nos escuchan y comparten con nosotros. Y nuevamente, gracias por estar allí y por simplemente escucharnos. Hoy tenemos un tema bien interesante porque muchas veces no nos damos cuenta de este tema en nuestras propias vidas. ¿Y cuál es, amiga? El tema es que lideres tu vida como lideras tu negocio o tu hogar. Súper importante. Así es, porque muchas veces no nos damos cuenta de eso. Sí, no, y es un tema que aquí la experta eres tú. Has trabajado primero en el ámbito corporativo durante muchos años y luego pasaste a tu propia empresa asesorando tanto emprendimientos como empresas pequeñas, medianas y grandes. Entonces, el Ujú. liderazgo es imprescindible. Lo vamos a unir con la parte personal porque es lo que nos convoca en este podcast, pero el liderazgo en nuestro trabajo o a nivel empresarial o a nivel de la organización donde nosotros participemos activamente es esencial. Y entonces yo te pregunto, ¿qué es el liderazgo? Empecemos por ahí. ¿O cuál es tu concepto, tu concepción de lo que es el liderazgo? Mi concepción de liderazgo, porque si nos vamos a lo que podemos buscar en cualquier diccionario, Google sobre liderazgo, es simplemente esa capacidad de influir o de guiar a grupos. Pero desde mi punto de vista, el liderazgo es algo que se genera justamente de parte de alguien para influir en otros, pero influir de una manera en que pueda sacar de esas otras personas lo mejor. Porque si no, realmente no estás siendo un líder, lo que estás es imponiendo cosas, ¿ok? Entonces, y eso incluso puede ir desde el punto de vista de negocio, cuando tienes gente a tu cargo, o en tu hogar también, porque al fin y al cabo en el hogar tenemos a nuestro equipo, nuestro esposo, nuestros hijos, si es que no vive alguien más. Entonces, al final uno lo que busca a través del liderazgo es influir positivamente, buscando sacar lo mejor de la otra persona, guiarlos para obtener lo mejor en su propio beneficio y en el beneficio común. Y en este punto quiero hacer la salvedad de que todo lo que vamos a hablar, trasladémoslo siempre, pensemos más allá, no ven los líderes de las organizaciones, sino que todo lo que vamos a hablar, cómo luego lo podemos interiorizar, implicar en nuestra vida, en nuestras familias, o como estás diciendo, pero también incluso autoliderarnos. Muchas de las herramientas, uno de los términos, de las cosas que vamos a decir acá, podemos llevarlo a nuestra vida personal, aplicarlo y a través de eso tomar las riendas de nuestra vida. Totalmente, porque es que si nos ponemos a ver, muchas veces nosotros hacemos algo para el exterior, pero no lo hacemos para nosotros mismos. Y no tomamos ese liderazgo en cuanto a lo que nosotros queremos para nuestra vida, ya sea o porque lo postergamos para luego y dejamos que la vida nos lleve o que los demás nos influencien a nosotros en lugar de ser capaces de influenciarnos a nosotros mismos. Nosotros ya hemos tenido oportunidad de compartir en diversos episodios sobre diferentes temas. Hemos hablado del ejercicio, de las amistades, de nuestro cuerpo, temas que para nosotros hoy en día a esta edad son importantes. ¿Por qué no tomar en cuenta cómo liderar nuestra vida nos puede llevar a definir aquello que realmente queremos, con lo que nos vamos a sentir cómodos y a sentir realizadas? Porque ya tenemos una época de nuestra vida caminada y a pesar de eso, muchas veces no somos capaces de tomar decisiones y liderar nuestra propia vida. Sí, que todo comienza desde la toma de conciencia de qué es lo mejor para tu vida en este momento. Estableciste esos objetivos y luego también un plan de acción. Y al final, a nivel de nuestro hogar, muchas veces lo hacemos de una manera muy intuitiva
Y luego esos objetivos que te planteaste y con tu plan de acción, pues vamos a ello. Pero Ujú. si no nos sentamos un ratito a pensar en estos pequeños pasos o muy grandes pasos, entonces al final es como tú dices, la vida se nos pasa, la vida nos lleva y ahí es donde llega también el punto donde uno dice, es que yo quería hacer tal cosa y no pude. Y ahí también vienen las excusas. El todo es como la organización y de tener esa determinación. Ahora te pregunto, Claro, porque se me pero vino las esta excusas pregunta. vienen, discúlpame que te interrumpa, las Sí, excusas vienen, ¿por qué? Porque no has tomado las riendas. sí, porque no te organizaste. Y ahora te pregunto, porque esto siempre lo preguntan, ¿el líder nace o se hace? Yo te diría que las 2 cosas, porque cuando nosotros estamos chiquititos, vemos actitudes de líder en muchos niños y rápidamente lo identificamos y decimos, este va a ser un líder nato por su forma de ser. Y de hecho, si nosotros nos vamos un poco más profundo a analizar los tipos de personalidades que podemos tener como seres humanos, hay muchos estudios que agrupan diferentes tipos de personalidades de líderes, ¿ok? Pero siempre hay una que es la que va, o una combinación de algunas, que es la que va a prevalecer cuando tú tienes habilidades natas de líder. Y entonces en este proceso de crecimiento, de desarrollo, desde la niñez, vas identificando que esa persona tiene esa personalidad de líder, porque es el que convoca en el colegio, el que lleva adelante al resto del grupo en un proyecto, porque es el que inspira a los demás para poder terminar una faceta de algo. Esa persona es líder nata. Ahora, ¿que se puede hacer? Sí, también se puede hacer. ¿Que se facilita al que tiene habilidades natas? Sí, totalmente. El otro las tiene que trabajar de manera consciente para poderlas desarrollar. Tiene que entender cuáles son los aspectos que tiene que modificar para poderlo desarrollar. Y ahí es donde, aplicado a la vida como tal, aplicado al hogar, muchas veces cuesta un poco más porque no te haces consciente de que eso lo tienes que desarrollar para realmente llevar adelante ese liderazgo que quieres en tu propia vida. Porque o no has identificado que son habilidades que puedes desarrollar y que puedes trabajar para ello. Claro, yo aquí, como digo, voy a aprovecharme de la experta. ¿Cuáles pueden ser las principales características que pudieran diferenciar a ese liderazgo a nivel de nuestro trabajo, al liderazgo que podemos ejercer en nuestra familia y al autoliderazgo, o sea, al tomar las riendas y el liderar nuestra vida? Porque al principio dije, bueno, todo lo que vamos a hablar lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Realmente lo podemos aplicar o hay matices? O sea, los matices pudiesen ser la forma en que lo vas a hacer, porque obviamente cuando estás en un tema con un equipo de trabajo, tú tienes ciertos objetivos que quieres lograr y lo que buscas es que la gente comparta eso que quieras, entienda las prioridades de eso que se debe lograr para el beneficio del equipo y para lograr el objetivo que tienes como área, como departamento, como empresa, y lo que estás es buscando influenciar en ellos para que te compren la idea y te acompañen en ese proceso para lograr el resultado. El líder realmente lo que hace es inspirar a otros y en esa inspiración es donde logras que ese equipo trabaje contigo. En el caso del hogar, obviamente no lo vas a hacer de la misma manera. Hay sutilezas que puedes manejar y nosotros a esta edad ya lo hemos vivido, porque sutilmente, por ejemplo, dejamos llegar las cosas a nuestros hijos. No es un tema de manipulación, es un tema de cómo lo digo de una manera en que realmente pueda influir para que ellos Llegue. entiendan, para que les llegue y pueda lograrse el objetivo que queremos que se logre, ya sea o para que me ayuden en el hogar a mantener el orden, o para que entiendan que hay una cierta estructura que se debe mantener dentro del hogar para que las cosas caminen de la manera adecuada.
ahí estás siendo líder. Como mamás somos líderes. Cuando nos toca muchas veces liderar ciertos procesos con nuestras parejas, allí entonces tenemos que tomar conciencia de cómo lo vamos a llevar, y la comunicación es algo que ayuda mucho en temas de liderazgo, porque la forma que utilizas, de la manera adecuada en que te comunicas, es que vas a llegar a lograr eso que quieres manejar a través de la figura del liderazgo. Ahora, ¿cuál es el tema en nuestra vida personal? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Ese es la realidad. Nosotros muchas veces somos muy castigadores en la forma en la que nos tratamos y nos hablamos a nosotros mismos, y muchas veces no somos capaces de enfrentar ciertas situaciones nuestras, muy nuestras. Y entonces, ¿cómo en ese caso yo me hago responsable para inspirarme a mí misma, para llevarme adelante, para tomar las riendas de lo que yo quiero y decir, a ver, ahora quiero avanzar en base a esto? Quiero liderar mi propia vida en base a esto. No necesariamente es tan fácil, entre comillas, como poderlo hacer hacia otros. Sí, y aquí quiero rescatar algunas de las cosas que has dicho que son importantes, lo de el lograr uno o varios objetivos en común, pero el lograrlos no desde la coerción o desde el deber o desde la necesidad incluso, sino como tú dices, desde la inspiración o de hacerle entender con una comunicación asertiva a las otras personas, pues, está este objetivo. Incluso en las organizaciones se hacen todas estas sesiones de brainstorming, de tormenta de ideas, para que cada uno ponga su granito de arena, y también lo hacemos en nuestra casa cuando hacemos esas intervenciones y nos reunimos todos y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí con esta situación? ¿No? Ujú. Es más sutil porque ahí está nuestro corazoncito, están los sentimientos en juego, con la pareja, con los hijos, con nuestros padres, ¿no? Porque hay personas que viven con sus padres, con sus hermanos, y al final herramientas, sobre todo la comunicación, nos permite llegar a esa conclusión que debería ser el cumplimiento de ese objetivo. Yo siento que para nosotros es la tarea más difícil, porque nosotras como mujeres latinas nos hemos puesto en segundo plano. Algunas veces está bien, ¿no? Porque, dentro del liderazgo está el apoyar el bien común, que de cierta manera todos tengamos un beneficio, nos sintamos bien, crezcamos juntos. Pero muchas veces en ese camino, y sobre todo en el nuestro individual y en el de la familia, se desdibuja un poco y al final, para lograr ese bien común, nos quedamos relegadas. Al final no es lo que quiero, no me voy a sentir completamente bien, pero como es el bien común, yo me quedo a un lado. Y allá hay un límite que es difícil no traspasar. Lo que pasa es que para nosotros siempre es más fácil cuidar, organizar, dirigir a otros que cuidarnos a nosotros mismos, porque tal cual, como tú dices, nos ponemos en segundo plano, pero diría que una de las razones por las que nos ponemos en segundo plano es porque o no somos sinceras, ya sea que nos sentemos a pensar o evaluar en lo que realmente nosotros queremos, y en ese caso, en ver qué es lo que tengo que hacer para llevarme adelante primero por algo que también hemos dicho en otros episodios. Si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Si yo estoy bien y yo me siento bien en casa, me siento bien con lo que estoy haciendo, estoy liderando mi vida, y cuando digo liderando es porque estoy tomando decisiones basadas en mí, en llevarme justamente a lograr eso que quiero para sentirme plena. Entonces voy a poder influir, o de alguna manera voy a irradiar lo que quiero irradiar en mi núcleo familiar, pero adicionalmente también en lo que estoy haciendo desde el punto de vista profesional. Pero es porque estoy partiendo de mi propio liderazgo. Te voy a poner un ejemplo. Se nos hace muy difícil porque siempre pensamos en cumplir con aquello que debo cumplir y luego en cumplirme a mí misma. Cuando nosotras hablábamos en episodios pasados sobre los cambios profesionales que hemos tenido y las decisiones que hemos tomado con respecto a eso, hubo una parte que mencioné que hoy en día hay cosas que yo no negocio,
que son para mí, mi prioridad. Eso es porque ya tomé y me di cuenta de la decisión de que debo liderarme a mí misma, logrando eso para mí primero, en mi propio beneficio, para lograr luego que eso influencie positivamente a los demás. Entonces, es un tema de, a ver, ¿cómo soy capaz de tomar responsabilidad sobre lo que quiero para yo poder estar mejor, para de esa manera poder hacer que todo lo demás a mi alrededor, sea profesional o sea familiar, esté mejor? Y aquí ¿no? Rescato lo del ser el ejemplo, porque si no estamos bien nosotras mismas, si no estamos haciendo lo que debemos hacer para estar bien o para cada día estar un poco mejor. ¿Cómo podemos ser líderes en otros ámbitos? Ojo, hay gente que es un desastre en su vida familiar y es un gran líder en su trabajo. Hay gente que a lo mejor en su trabajo pasa desapercibido y su casa las lleva como una tacita de plata. No podemos ser los mejores líderes en todos los ámbitos en los cuales nosotros nos desarrollamos, pero la realidad es que en el momento que nosotros queremos liderar algo, tenemos que ser el ejemplo. No lo vas a inspirar, la gente lo va a sentir como una imposición o sencillamente va a decir, bueno, pero ¿esta qué me está diciendo? Me está diciendo que coma bien, pero ella come porquería. Por ejemplo, la madre con los hijos. Algo tan sencillo como eso. Entonces, el dar el ejemplo, y podemos dar el ejemplo desde lo más básico, desde lo más sencillo hasta en cosas muy trascendentales. Yo por lo menos siempre se lo digo a mis hijos. En esta casa lo que se comienza, lo que comenzamos de una manera consciente, tomando una decisión de una manera consciente, lo tenemos que terminar. Que en algún momento, mira, eso no puede ocurrir muy bien. Hay cosas que pueden pasar en el transcurso, pero aquí y su papá y yo hemos tratado con nuestro ejemplo hacerlo. O sea, comenzamos algo, nos ponemos una meta, nos ponemos un objetivo y tratamos de llevarlo a cabo pasando altibajos en el camino, pero para dejar ese ejemplo, para que Ujú. después no digan, tú me estás diciendo que yo tengo que hacer esto, pero tú no eres así o nunca lo has hecho, o sea, o tú eres todo lo contrario. Entonces creo que uno de los factores súper importantes del líder, ¿no? Y en una organización la misma historia. Por ahí hubo hace poco un video viral, ¿no? Que cuántas personas pues con grandes cargos, el hecho de no ser íntegros les derrumba pues toda la vida, no solamente personal, sino profesional, ¿no? Porque también vivimos en una sociedad donde ya hay parámetros establecidos que Así es. en el momento que nos salimos de eso pueden traer consecuencias y perdemos toda credibilidad y respeto. Sí, totalmente, totalmente. Y frente a eso, fíjate que hemos hablado de todo esto y ahora yo te pregunto, ¿en algún momento tú has sentido que liderabas todo menos a ti misma? Sí, claro. Sí, porque es eso mismo que te comentaba hace un ratito de quizás dejar a un lado tus necesidades, de dejar de ponerte de primer lugar, sino ponerte de segunda o de tercero por algo que, entre comillas, porque no necesariamente tendría que ser así, era el bien común. Y no necesariamente, porque al pasar luego el tiempo, tú dices, realmente esta fue la mejor decisión para ese bien común. A lo mejor, como tú dices, tomando esa conciencia y estableciendo a lo mejor un rumbo diferente, se hubiera llegado al mismo resultado sin uno relegarse, ¿no? Sin relegar sus sentimientos o sin relegar sus necesidades. Entonces, sí, quizás no tanto a nivel laboral, pero sí a nivel familiar, eso de ser la mamá superpoderosa, o sea, yo soy la que hago todo, yo soy la que puedo todo como un malabarista, ¿no? El trabajo bien, la familia bien, los estudios bien, porque pareja y todo bien, y al final tú dices, no, lo que queda es un cansancio y tratando de que todo estuviera perfecto, ¿no? Creo que viene de eso que tú estás diciendo, de esa desconexión de qué queremos, qué realmente necesitamos nosotras, de comunicarlo, de hablarlo, porque muchas veces nos quedamos callados pensando que es lo mejor para todos y no, o que es el objetivo que debe seguir la familia, por decirlo de alguna manera, o sea, y no. Y resulta que los demás miembros de la familia también tienen su opinión, pueden tener una estrategia, ¿no? Es un poco de tratar de querer resolverlo todo. Y en ese camino uno se va perdiendo. Totalmente. Y sabes que también nosotros los seres humanos tendemos a asumir muchas cosas en lugar de ser capaces de preguntar, de tratar de comunicarnos, como tú dices, asertivamente.
para entender las diferentes posiciones y de alguna manera decir, a ver, no tengo por qué asumir que si yo tomo esta conducta o esta manera de llevar las cosas adelante, las cosas van a funcionar como quisiera y dejarme de último en base a eso para que todos los demás estén bien, porque a veces hacemos eso y no logras tampoco que todos los demás estén bien. No. Entonces, es como la contraposición de si yo estoy bien, si yo clarifico mis prioridades, cómo me voy a sentir cada vez mejor y eso se lo hago saber a los demás y adicionalmente tengo la apertura para entender cómo podemos hacer entre todos para que las cosas caminen mejor, ya allí estás ejerciendo el liderazgo tuyo y el liderazgo en tu hogar o el liderazgo en tu profesión. Y hay otro término que es súper interesante, que es el control. Y es como la parte negativa. ¿En qué punto estás que tú sabes que la decisión que has tomado o que la idea que tienes es la mejor para el conjunto? A lo mejor es la mejor idea, porque tienes el conocimiento, tienes la experiencia, y a la hora de que tú no escuches, a la hora de que no participen todos en ese tema o problemática o en esos objetivos que se están planteando y tú quieres controlar, a mayor control, menos liderazgo. No sé qué piensas tú. Particularmente siento que vengo de una personalidad, siento que vengo porque, como siempre he dicho, yo siento que mi personalidad voy cambiando a través del tiempo, pero de joven sentía que tenía que tener todo bajo control, no porque la gente hiciera lo que yo quería, sino es como ese control de que la incertidumbre me daba mucha ansiedad. Mm. Y es esa mentalidad ingenieril, y si nos ponemos esotéricos por el signo, no lo sé, pero es que yo debo saber cuáles son todos los pasos y cómo los vamos a dar y a dónde vamos a llegar y en qué tiempo vamos a llegar. Esa planificación perfecta, pero que de cierta manera cuando nos ponemos tan rigurosos y tan rígidos, ahí ya se rompe ese proceso bonito del liderazgo. Totalmente. Y de hecho, fíjate que dices que por tu personalidad necesitabas hacerlo de esa manera. Yo todo lo contrario, no necesitaba procesos para llevar adelante las cosas. Era como más intuitiva y decir yo voy adelante con esto, voy adelante con lo otro, continuamente poniéndome retos, pero frente a lo que te pregunté a ti, en mi caso era tanto el hacer y me pongo la nueva meta y sigo adelante y me pasó esto y no importa, sigo desde el punto de vista profesional y personal, que me olvidé en muchas etapas de mi vida en conectar conmigo misma para decir, a ver, hazte responsable, lidérate a ti de aquello con lo que tú realmente te vas a sentir bien realizada, más que la búsqueda continua de cómo mejorar algo o de cómo satisfacer a alguien con lo que estás haciendo. Y hoy en día lo veo en retrospectiva y esos no negociables, por ejemplo, que tengo ahora, son los que hacen que sienta, a ver, ahora sí estoy liderando mi vida basado en lo que yo quiero y continúo con esa otra parte que tengo de nuevas metas, nuevos retos, inducir el beneficio hacia otros, porque por ejemplo, yo ya no manejo una compañía con gente directamente bajo mi estructura, sino que ayudo en temas profesionales a otros a que aprendan cómo llevar adelante eso en sus propias compañías, en sus propios negocios. Pero de alguna manera también estoy influenciando para que ellos estén bien. ¿Ok? Eh, entonces, primero me conozco yo, entiendo qué es lo que quiero, trabajo en lo que a mí me va a hacer sentirme bien, para luego entonces poder entregar lo que quiero entregar a los demás. Al final generas una influencia desde lo humano, Ujú. porque involucras tu ética, los valores, todo eso que vas fortaleciendo y todo eso que vas trabajando para que transmitas con el ejemplo. Al final creo que es un poco como lo que hablábamos en unos capítulos anteriores, de que eso también uno lo irradia. Cuando estás insegura de lo que quieres, cuando estás insegura de qué hacer o cómo hacer algo, al final la gente se da cuenta. Ya el liderazgo lo tenemos que ver como muy holístico porque va desde condiciones natas y condiciones innatas, podemos ir creciendo en esto a medida de que pasa el tiempo o potenciar esas habilidades que ya tenemos con nuevas herramientas y luego tenemos como tantas aristas
que tienen que ver con la comunicación, la autoestima, con la toma de conciencia, con todas estas habilidades que tenemos, incluso con el conocimiento, porque tú también puedes influir o puedes liderar a partir solo del conocimiento. Esta persona es referencia en tal área de la ciencia, Ujú. de las humanidades, y tú puedes liderar a partir de allí. Sabes que se me viene un tema que lo escuché en alguna parte por ejemplo, en los deportes, por ejemplo, en el fútbol, que el líder de un equipo del fútbol no necesariamente es o el que mete más goles o el que juega mejor. Y ahí retomo lo que estás diciendo. Tiene todas esas características humanas, de su forma de ser, de su escala de valores, que al final a ese grupo, él es como el que lleva la batuta desde el punto de vista de mantener el grupo, mantener la coherencia. Te llevo justamente a eso. Se ve mucho en el fútbol americano, se identifica mucho porque el quarterback es justamente el líder, porque es el que mira todo el momento, porque son segundos, verifica todo y dice a cuál de todos mis compañeros que está en la mejor posición le lanzo la bola para que vaya y logre moverse todas las yardas que necesito que se mueva para que llegue al otro extremo. Es lo mismo, en el soccer es igual. No necesariamente tengo que ser el mejor jugador, pero puedo tener la capacidad de ver a quién le voy a dar el pase para que pueda esa persona con las habilidades que tiene meter el gol. O yo, por mi personalidad, por mis características innatas, soy capaz de influir, resolver un conflicto, porque la parte de resolución de conflictos dentro de los grupos, dentro de las familias es súper importante. Y muchas veces dentro de la familia, el que lidera para unas cosas no lidera para otras. Muchas veces dentro de las familias Totalmente. o en las organizaciones el que resuelve el conflicto no es el que está liderando, por ejemplo, la parte económica de la familia o el que está Ujú. liderando todo lo que es la planificación. Creo que nos vamos moviendo, ¿no? En los grupos de trabajo o en los grupos familiares nos vamos como pasando esa misión entre los diferentes miembros dependiendo de lo que toque. ¿Qué crees tú? Totalmente, porque por ejemplo, sucede algo en la casa que de repente los tiene a todos como muy tensos, por decirte algo. Pero hay uno dentro del grupo familiar que es el que hace los chistes, que es el que lleva ese momento de risa. En ese momento él va a ser el que va a llevar el liderazgo para cambiar el ambiente y hacer que todos se distiendan de alguna manera, o porque va a hacer un chiste, o porque va a promover una actividad, o cualquier otro tipo de cosas que haga que esa tensión baje. Y entonces en ese momento ya todos vuelvan de alguna manera a la normalidad o a un estado anímico mejor. Entonces, allí es donde entiendes que las fases del liderazgo no son tú ser la persona que impone, sino simplemente ser el que tiene la habilidad de llevar a los demás a sacar lo que se requiere en el momento frente a una situación específica, ya sea un objetivo laboral, familiar, y en el caso nuestro, hacernos conscientes de eso para ver cómo encuentro en mí sacar lo mejor ante lo que yo quiero o ante la situación que tengo que vivir. Y no dejarlo, no darle la responsabilidad a otros, porque ese es el liderazgo personal. Yo me tengo que hacer responsable, no esperar que venga otro a solucionarme mi problema. Y un buen líder, en este mismo orden de ideas, también es el que sabe cuándo callar o cuándo retroceder. Es muy sutil, ¿no? El manejar cuándo le doy paso a otro. No me toca a mí en este momento, en esta circunstancia, ser líder, darle al final el protagonismo. Mucha gente lo pudiera ver como protagonismo. Ahora creo que algunas veces, y esto a lo mejor será una opinión impopular, se le da demasiado protagonismo a los niños, hasta tal punto de que los niños lideran las decisiones en una familia, lo cual yo no estoy de acuerdo, porque al final los niños están en un proceso de crecimiento y en un proceso de desarrollo y que al final son los padres los que deben pues conducir las riendas. También es cierto que muchas veces los niños, los jóvenes nos vienen con unas ideas que son súper novedosas, súper diferentes. Es como pensar, que eso lo decimos también mucho en ingeniería, es pensar fuera de la caja. Ahora hay más apertura para eso.
Cuando nosotras estábamos pequeñas o cuando nuestros padres estaban pequeños, no había ni voz ni voto. Incluso se hacía lo que decía el hombre, el papá. Y las mamás y los niños tenían que ir bajo el liderazgo del papá, impuestos, con conversación, sin conversación. Ahora se le está dando más cabida para que todos comuniquen, hablen y expresen sus sentimientos, y creo que eso también es importante. Podemos encontrar en nuestros hijos, dependiendo también obviamente de la edad que tengan, soluciones o nuevas visiones Ujú. para cosas que se nos presentan en el día a día. De hecho, una de las cosas que yo hago desde el punto de vista profesional es hacerle ver a los dueños de negocios que la visión desde fuera permite diagnosticar mucho más efectivamente lo que tienen como negocio. Si eso lo aplicamos en la parte personal, nosotros muchas veces nos metemos en un contexto y vemos las cosas de una manera. Si no nos abrimos a recibir tal cual como tú dices, puede ser de nuestra pareja, de nuestros hijos ya más adultos, lo que ellos están percibiendo, esas ideas que ellos ven claramente y nosotros en algún momento no, el tomar eso nos permite justamente poder incorporar cosas nuevas en nuestra vida y en nuestro desarrollo personal. Aquí Entonces, viene el ajá, tema de cómo nos ven los demás, cómo nos vemos nosotros mismos y cómo realmente somos. exacto, ajá, porque muchas veces nosotros nos vemos de una manera y la gente nos percibe totalmente diferente. De hecho, cuando yo hago los temas de perfil de comportamiento en temas de negocios, una de las cosas que se ve es justamente eso. Tú de repente no te percibes para tal cosa, pero los demás sí te están viendo que tú tienes las habilidades para eso, pero es porque somos castigadores con nosotros mismos. Sí, No nos tal damos cual. cuenta de todo aquello que nosotros podemos lograr, ¿ok? Y ahora te voy a preguntar algo, porque es que hay cosas que hoy en día se hablan, se dicen que en años anteriores eran como cosas normales, pero ahora se les da como una connotación o un título diferente. Y una de esas cosas es liderar con propósito, ¿ok? Esa frase, liderar con propósito. Desde mi punto de vista, liderar siempre ha tenido un propósito, porque por algo estás liderando para algo, Para porque algo. tiene un propósito. Pero ahora la novedad es, no, tenemos que liderar con propósito. My God, ¿qué piensas tú de eso? Y sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que al final, desde el punto de vista del concepto, tú para liderar algo tienes que tener unos objetivos establecidos. Esos objetivos al final se convierten como el propósito de todo ese trayecto que vas a llevar a cabo, ya sea dentro del área donde trabajes o un proyecto familiar. O sea, totalmente. ¿Cómo vas a liderar sin propósito? O sea, No, eso no porque existe. vas sin rumbo. Eso no existe. Ahí no puedes liderar, porque ahí no puedes inspirar a nadie a llegar a algo porque no sabes a dónde. No tienes Y un entonces, norte. claro, no tienes un Entonces no norte. puedes liderar. Y hay otro término que también está por ahí, también me da risa porque recoge todo lo que hemos hablado hasta ahora, que es el liderazgo holístico. Ese holístico, al final tú dices, bueno, pero es que no puedes liderar desde una sola arista de esta estrella. Al final tienes que liderar con todas esas herramientas, con la comunicación, con tus valores. Si estamos, por ejemplo, en una empresa, hablamos es de la cultura organizacional y de la visión y de la misión, que tú eres experta armando visiones y misiones de empresa, y todo el mundo tiene que ir alineado bajo esos principios. Y entonces ahora involucran todo esto dentro del término que es holístico, pero es que siempre ha estado ahí. Sí, por eso te digo, son cosas que con los años o en esta época le ponen título a algunas cosas que para nosotros eran de manera natural, porque el líder siempre tiene que tener un propósito, el líder siempre tiene que ejercer su liderazgo de manera integral. Cuando estás hablando de holístico, estás hablando de manera integral. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención viéndolo en este tema como más de 50 años, cómo ahora se le da esa nueva terminología a las cosas que al final siempre han estado ahí. Sí.
Ujú. Y ahora te pregunto, yo sé que esta palabra a ti no te gusta, pero te la voy a mencionar. ¿Cómo unes o qué piensas tú de el liderazgo y el empoderamiento? ¿Cómo lo unirías o si tienen relación o no lo tienen? Yo diría que son 2 cosas diferentes, que empoderarte es hacerte cargo de cualquier situación que estés viviendo, ya sea en un tema profesional o en personal. El liderazgo es diferente porque en el liderazgo tú buscas influenciar para lograr algo o influenciarte a ti misma. Ahora, desde el punto de vista personal, tú puedes empoderarte de lo que estás haciendo y adicionalmente ejercer tu propio liderazgo motivándote y de manera responsable ejecutando lo que tú quieres, que va a ir de la mano, en ese caso, con el empoderamiento que tengas sobre la actividad o la situación a la cual estás enfrentando. Te lo pregunto porque actualmente se utiliza, ¿verdad?, ese término del empoderamiento como si fuera el sinónimo de estoy empoderada, estoy liderando mi vida. Pero ¿tú crees que ese empowerment es me siento empoderada es porque la gente lo está viendo como que me estoy sintiendo más segura de mí misma en lo que estoy Claro, haciendo? claro. Y al tú sentirte más segura de ti misma, estás aumentando esa autoestima y te estás haciendo más consciente y estás tomando más herramientas, al final eso te lleva a que puedes ser un líder. Pudiera también terminar en el autoliderazgo. Lo menciono por eso que tú dices de que todas estas nuevas palabras, tenemos años con esa palabra del empoderamiento en la palestra. Y al final el empoderamiento es que simplemente nos estamos sintiendo más seguras de nosotras mismas en una área o en varias áreas de nuestra vida. Pero bueno, ahora es que estamos empoderadas. Es que también hoy en día se asocia con el tema de estás teniendo la valentía para, tengo la valentía para decir y ejercer lo que hoy en día quiero. Y entonces allí estoy empezando a liderar mi vida. Claro. Entonces, hay una nueva tendencia de muchos términos que al final van de la mano con hacerte mucho más consciente de lo que estás viviendo y de lo que quieres vivir. Y en base a eso, tomar decisiones que me lleven a cambiar lo que tenga que cambiar para ir al punto en el cual yo realmente me quiero sentir bien a partir de ahora. Y lo hemos hablado muchas veces con este tema de ya nosotros hemos vivido, hemos pasado por una cantidad de experiencias y muchas veces ya a esta edad podemos estar mucho más claras de qué es lo que queremos y qué es lo que queremos cambiar para sentirnos mejor. Pero entonces ahí tenemos que tomar las riendas y decir, a ver, ¿me siento segura de hacer esto? ¿Quiero hacer esto? ¿Cómo me lidero a mí misma para poder cambiar lo que quiero o lo que tengo que cambiar para sentirme bien a partir de ahora? ¿Y desde dónde lo estoy haciendo y con qué códigos de valores? Porque se me viene a la mente que han habido líderes muy negativos en la historia de la humanidad que han traído muchísimas fatalidades y eventos muy tristes, más allá de que pueden haber personas que tengan problemas psicológicos y psiquiátricos, pero al final terminan siendo líderes y terminan moviendo masas de personas, pero desde una base muy negativa, ¿no? Y destructiva. Sí, Y eso no solamente aplica para grandes líderes mundiales o para líderes de una empresa que pueden llevar a la empresa a la quiebra, por decir algún efecto negativo, sino que nosotros también podemos liderar de manera negativa nuestra vida. No sé qué piensas tú, algunas personas teniendo todas esas herramientas y teniendo esa capacidad innata de ser líderes, llevan su vida al fracaso. totalmente, porque no lo están haciendo desde el amor hacia mí misma. El amor hacia los demás, el que quiero el bien para todos. No estamos hablando de una imposición, estamos hablando de una búsqueda de lo mejor para todos y de lo mejor para mí. Entonces, obviamente, si no lo hago desde ese punto de vista, corro el riesgo de más bien liderar mi vida y liderar a otros como desde el punto de vista más
del egoísmo, más de no pensar en los demás, y entonces allí es donde me convierto en esa persona negativa para que los demás me sigan, porque mi propósito no es genuino frente al bien. Tu propósito está por encima de los demás, así hagas daño a quien sea, ¿no? Eso También. también no importa, me llevo por delante a quien sea, a lo que sea, para yo poder llegar a mi objetivo, ¿no? Y hay otra arista que no la hemos nombrado, pero yo creo que también es importante lo de la parte de la inteligencia emocional, que es otro término que últimamente se maneja muchísimo, ¿no? De que por medio de la inteligencia emocional que cada quien al final va desarrollando de una manera consciente o que ya, como tú dices, también puede ser innato que la persona venga con un alto grado de inteligencia emocional, a partir de allí establecer el cómo vamos a liderar nuestras vidas. Sí, totalmente. Sí, ¿y tú crees que entonces al final todos en algún momento de nuestras vidas somos líderes o podemos serlo? Porque el hecho de que podamos serlo, sí. Yo creo que todos en algún momento podemos ser líderes en algún ámbito de nuestra vida, pero ¿tú crees que todas las personas sí lo ejercen en algún momento de su vida o hay personas que simplemente tienen personalidades que siempre consideran estar más bien en ese segundo o tercer plano? Yo te diría que no todos, porque muchas veces vemos personas, por ejemplo, que no son capaces de decir que no. Y esa es una manera de liderar tu vida, porque eso te va a permitir poner límites. Entonces, cuando no somos capaces de decir que no, no estamos liderando nosotros nuestra vida, estamos dejando que otros nos lideren. Y hay personas que viven toda su vida así. Y hay personas que viven toda su vida así. Sí, Muchas veces que viven toda su vida así porque les da temor dar el paso o porque no quieren herir a otros al dar el paso, porque tienen el concepto de que si lo hacen van a ser egoístas, van a generar sufrimiento en otros. Sin embargo, si esas personas se dieran cuenta de que eso sería beneficioso para ellos y por ende beneficiosos para los demás, lo comunicarían de una manera asertiva para así poderlo llevar a cabo y decir, a ver, yo estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Mira, no estoy de acuerdo porque me afecta de esta manera o de esta otra y eso no es algo que quiero para mi vida. sí, o sea que ahí siempre habrán esos rasgos que hay que o traerlos consigo desde que uno es muy chiquitito o, como tú dices, irlos trabajando. Incluso, como lo hemos hablado en temas de relación de pareja, cuando quieres establecer una cierta negociación con tu pareja para poder llevar una relación armoniosa, tenemos muchas veces que ser capaces de liderar lo que queremos nosotros para poder negociar con la otra persona. Sin el menoscabo de la relación y sin pasar por encima de la otra persona. Así es. Este tema siento que ha sido difícil porque nos ha hecho reflexionar a nosotras en un tema que lo hemos visto más desde el punto de vista organizacional y el hecho de relacionarlo con la vida familiar y con la nuestra individual, a medida que lo hemos ido desarrollando, nos ha hecho a nosotros reflexionar de muchas cosas que a lo mejor no lo habíamos pensado antes. Es que te vas dando cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, mientras estamos conversando, a mí se me vienen algunas ideas. Y te puedo dar un ejemplo. Ayer, sentada en la terraza conversando con Tim, una de las cosas que conversábamos era el por qué muchas veces a él le da cierto temor accionar algo con respecto a sus hijas, por ejemplo. Porque 2 días antes habíamos ido justamente a un juego de fútbol donde la hija menor estaba de cumpleaños y yo no impongo nada en mi vida familiar. Yo todas las cosas las converso, ¿no? De una manera muy diferente a como era anteriormente, justamente producto de los más de 50. Pero una de las cosas que le dije fue, a ver, mi amor, ¿por qué no te acercas y aprovechas que todavía no ha comenzado y que está allí parada para darle un abrazo de feliz cumpleaños? Y él se quedó así como que si eso iba a afectar en algo, si iba a perturbar algo. Y entonces
una de las cosas que conversábamos era que, a ver, ¿por qué hay momentos en los cuales te sientes afectado de esa manera en lugar de tomar la batuta y accionar con respecto a eso? Entonces, yo siento que en mi liderazgo está el hacerlo reflexionar con respecto a eso, básicamente. Tomar esa decisión y cómo yo de alguna manera influencio en que él piense, porque no es en que él haga, y en base a eso tome la mejor decisión que él considere, ¿ok? Entonces, es una forma de liderar en el hogar con respecto a algo a lo cual tú no vas a tú estás induciendo un pensamiento, pero tú no estás obligando a una Pero acción. no el comportamiento. Tú Exacto, obviamente das la idea, como tú dices, desde el amor, y desde allí, pues, la otra persona decide qué rumbo tomar. Eso yo creo que es importante, el que exacto. también cada quien tenga la independencia y la capacidad y las herramientas para luego tomar las decisiones y ver si ese es el camino o no. Exactamente. Entonces, es una manera de influenciar, de generar un liderazgo en la pareja con respecto a una situación donde simplemente esa persona va a tomar la decisión que le quede mejor para él, pero que al final a mí también, de alguna manera, como pareja, Te me beneficia, permite ver el bien común. sí. El bien común, porque en la medida en que él esté bien, yo voy a estar bien. Qué importante saber también dónde parar en esa idea o en ese consejo, porque tú paraste allí. Si tú hubieras seguido insistiendo, ya no es como una actitud o como una acción buena, por decirlo de alguna manera, del líder, porque si tú sigues Ujú, insistiendo, estás tratando de imponer lo que tú crees que es lo mejor. Entonces, creo que sí. también es importante el saber a qué punto parar cuando tú tratas de influir positivamente y desde el amor y desde la conciencia colectiva a los demás, ¿no? Lo que pasa es que uno ese tipo de cosas no las concientiza como liderazgo dentro del ámbito familiar, sino que el tema de liderazgo en la sociedad está enfocado básicamente en un tema organizacional, profesional, y no nos damos cuenta que también tiene la contraparte en nuestro mundo personal. Y voy a tomar eso para la reflexión final. Y va de la mano de la pregunta que te hice, que si todas las personas en algún momento pueden liderar o son líderes. Pienso que en nuestra vida podemos llegar a liderarla y creo que es una responsabilidad y un deber con nosotros mismos. O sea, debería ser un no negociable tomar todas estas herramientas para nuestro bienestar y crecimiento personal. Romper todo eso, como tú dices, de ser demasiado permisivas o de no saber decir que no. Esas son cosas que se pueden trabajar en terapia o con muchas otras herramientas y al final empoderarnos, dar nuestra autoestima, creer más en nosotras mismas y saber que no, sí podemos ser líderes o llevar a cabo un autoliderazgo. Totalmente. Y a esta edad no tiene sentido muchas veces no hacerlo, por lo que ya hemos hablado de cuántos años ya hemos vivido y cuántos años más nos quedan por vivir. Si empezáramos a una edad mucho más temprana, probablemente viviríamos mucho más felices y nos daríamos cuenta de todo este tipo de cosas antes, lo cual nos llenaría mucho más nuestra vida. Así es. Y que se lo dicen 2 de 50. De 50. Así que millón de gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio les ayude a reflexionar una vez más sobre ciertos aspectos, que en este caso fue el tema del liderazgo y llevarlo a nuestra vida personal. Amiga linda, gracias por esa A ti, conversación como siempre, que la pasamos a tan ti, a ti. rico. Y bueno, nos estamos viendo Nos en el vemos en el próximo episodio. próximo episodio y síganos en nuestras redes, TikTok, sigan en YouTube y en Spotify. Así comenten y compartan. Así es. Así. Así Ujú. es. Bye Bye, bye. bye. Love you.